Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Buenas tardes a quienes estéis siguiendo este acto en directo y buenas, lo que sea, a quienes veáis esta grabación una vez que haya terminado. Simplemente un minuto para presentar el acto de hoy. Miguel Ángel Sancho me llamó hace unas semanas y nos proponía presentar este estudio dentro del programa que tenemos en la Institución Libre de Enseñanza que llamamos Actualidad Educativa, en el que abordamos temas muy diversos que tienen que ver con lo educativo. A veces son como que son transversales, que tienen derivadas importantes, por ejemplo, en las políticas públicas. Otros son más de aula, tienen que ver más con lo que pasa en las aulas. O también hacemos muchas presentaciones de libros que de alguna manera están relacionados con la educación. Bueno, cuando me llamó Miguel Ángel me pareció excelente porque si hay un tema... Todo en educación es tremendamente complejo, multivariable y de difícil, ¿no? Es muy difícil desenredar la maraña de variables que están influyendo en lo que pasa a diario en las escuelas, con los estudiantes. Realmente es una actividad, yo creo que la más compleja que tenemos en este momento a nivel social. Pero si hay algo que tenemos claro es que las trayectorias educativas de los estudiantes es un tema central. El país, España, pero también la Unión Europea, casi todos los países de nuestro entorno llevan años insistiendo en la importancia de prolongar y asegurar y garantizar trayectorias educativas equitativas para todos y para todos. Esto significa, entre otras cosas, asegurar que las personas continúen con su formación una vez que terminan sus estudios obligatorios, que en cada país tiene una edad determinada. La Fundación Europea de Educación y Sociedad hizo un estudio espectacular hace unos años, no sé ya si son 6 o 7, que llamó el mapa del abandono educativo temprano. Esta es una problemática fundamental en las políticas educativas y para llegar ahí, en el fondo, hay muchos momentos que tenemos que empezar a mirar con lupa. Uno de ellos, evidentemente, son todo lo que son las transiciones educativas, especialmente la transición que se produce entre la primaria y la secundaria, como vamos a ver a lo largo de la tarde. Es una transición en la que coincide un cambio en el modelo español, un cambio de etapa, un cambio de currículum, un cambio de cultura profesional de quienes acogen a los estudiantes también en las escuelas y en un momento además que es el momento de transición de la adolescencia especialmente delicado para muchas personas. Por tanto, si uno de los aspectos que es importantísimo que empecemos a mirar por debajo, a desvelar lo que está pasando, a tratar de entender qué podemos hacer para proteger mejor y para garantizar esas transiciones que aseguran a su vez unas trayectorias educativas prolongadas y valiosas, es estas transiciones entre primaria y secundaria, que es el objeto de estudio del informe o del estudio que vamos a abordar hoy. No me enrollo más. Gracias, Miguel Ángel, por la propuesta. Creo que encaja perfectamente en los temas que estamos tratando en la Institución Libre de Enseñanza. Gracias a todas las personas que vais a participar. Va a subir primero Livia de Cendra, la directora de estudios de la Fundación, que ha dirigido con otras personas este estudio, y ya le doy a ella la palabra para que introduzca a los ponentes que van a estar en esta tarde y que disfrutemos un poco del estudio, de los resultados, y que esto nos sirva no solo para reflexionar, sino también para actuar con políticas adecuadas al desafío que tenemos entre manos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como llevo el de micro, si me oye. Dar las gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos esta tarde, a la administración, profesores, sindicatos, académicos, ¿no? Que estamos todos juntos. Dar las gracias especialmente a Carlos Magro por acogernos y a la ILE por cedernos el espacio y preocuparse también por esta temática. Y contextualizarlo, en noviembre de 2024 me incorporaba a trabajar en la Fundación Europea de Sociedad y Educación después de una baja de maternidad, de estar 4 meses en casa, ¿no? Y los que hayáis sido padres o madres de la sala sabréis que hay 2 formas de volver normalmente a trabajar. Una de ellas feliz,
por volver a desarrollar, ¿no?, la actividad intelectual y dejar las 4 paredes del hogar. Y otra con cierto drama por abandonar ahí el bebé en casa tan pequeño. Y he de confesar que en mi caso era la segunda, ¿no? Dejaba sonsoles en casa, era muy pequeña y me daba mucha pena, ¿no? Pero me incorporé el 14 de noviembre a la oficina y Miguel Ángel Sancho, nuestro presidente, me propuso despachar, nada más llegar. Nos sentamos a despachar y te cuento un poco en qué proyectos estamos. Y me compartió que unas semanas antes la Fundación Aprendiendo a Ser, con su presidenta, Carmen García con nosotros, y Javier, habían venido a comentar, a hablar o a preguntarse sobre qué estaba pasando en España en la transición educativa entre primaria y secundaria. ¿Era un problema real? ¿No lo era? ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba con la formación del profesorado? ¿Esto repercutía o no en el abandono educativo? ¿No? Múltiples preguntas que se hacían. Y con esta idea nos propusimos afrontar un estudio, ¿no? Y esto me ayudó, porque me ayudó a recordar cuál es la vocación, ¿no?, mi vocación en EFSE y lo que hacemos, que como mencionaba Carlos, tenemos una clara vocación a mejorar el sistema educativo y a evitar el abandono temprano educativo. Con esta motivación nos pusimos a buscar qué investigadores, qué personas del mundo de la academia habían estado estudiando recientemente sobre el tema, ¿no? Y encontramos un equipo de investigación de primera, liderado por Mercedes Ávila, también con María del Carmen Sánchez y con Sandra López, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que Sandra no nos puede acompañar hoy porque tiene un bebé en casa, pero nos está viendo también, con el que tenía que quedarse. Y del equipo de investigación de EFSE contamos con Carmen Rodríguez Losada y Ariadna Guevara, que también están hoy con nosotras. Me gustaría mencionar que las transiciones educativas no son neutras. Las transiciones pueden ayudar al alumnado a que tenga un crecimiento madurativo y un desarrollo intelectual, o pueden, como de hecho a veces observamos, derivar en un abandono educativo temprano. Por ese motivo, también nos dimos cuenta que la transición, cuando empezamos a preguntarnos qué es lo que queremos abordar, la transición educativa entre primaria y secundaria es multidimensional. Hay múltiples aspectos, ¿no? Podemos tener en cuenta la realidad particular del alumnado del que estamos hablando, la cultura escolar, como mencionábamos, los marcos institucionales. Y planteándonos cómo analizarlo o en qué enfocarnos, decidimos ir a por estos marcos institucionales, ¿no? Entender a nivel europeo qué estaba ocurriendo, qué modelos de transición habían y qué posibles resultados tenían estos modelos como una panorámica, sabiendo que no íbamos a tener una respuesta única. Comprender cuál era la regulación y la normativa, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico en España. Y también centrarnos en un modelo que detectábamos que existía, que eran centros públicos de infantil y primaria con secundaria, que abordaban todas las etapas educativas en un mismo centro. Acabo de mencionar brevemente los 3 ejes del estudio, que mis compañeras entrarán ahora a detallar en más profundidad y que os animo a leer en el estudio. Pero me gustaría dar rapidísima pincelada en cada uno de los modelos, ¿no? En cada uno de los ejes del informe. Marco europeo. Detectamos que hay escasa literatura tanto a nivel nacional como internacional, lo cual corroboraba la necesidad de este informe, ¿no? Hay más necesidad de evidencia, de entender qué pasa en esta transición, cuáles son el resultado, el impacto, por qué elementos tienen, ¿no? Cuáles de estas variables afectan a esta transición. Y luego, súper brevemente, también en España nos encontramos en un modelo intermedio. Es cierto que tenemos una base educativa común, de los 6 a los 16 años se comparte, ¿no?, una continuidad pedagógica o metodológica, pero tenemos una fractura organizativa clara. En sexto de primaria, una vez terminado el curso, hay una ruptura vinculada a un centro escolar que pasa por un cambio de centro al instituto de secundaria. Respecto a la transición de secundaria en España, de primaria y secundaria en España, darán más detalles mis compañeras, ¿no? Pero quería remarcar, porque yo creo que es uno también de los datos clave de este informe, que aporta evidencia, que quizás es desconocido para algunos de nosotros, ¿no? O lo era con los datos específicos, y es el modelo de centros que integran infantil, primaria y secundaria está presente en 13 comunidades autónomas, con los 4 cursos de secundaria. No es algo particular de 1 o 2 comunidades. De hecho, hay 13 comunidades autónomas que con un mismo proyecto educativo, que esta también es una de las claves, ¿no? No son 2 centros distintos en un mismo espacio que comparten instalaciones. Es un proyecto con un equipo directivo que da una continuidad pedagógica. Y esto está presente en 13 comunidades. En 3 comunidades autónomas, que son Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra, está este modelo, pero solo con primero y segundo de la ESO. Pero repito, que es lo importante, mismo proyecto educativo para infantil, primaria y estos 2 cursos de secundaria. Y en el caso de Extremadura, es la comunidad autónoma que no tiene un proyecto educativo integrado, sino que tiene una sección o aulario de secundaria, se llama de diferentes maneras, ¿no? Y es, por algún motivo geográfico, logístico, poblacional, dentro de un CEIP se imparte primero y segundo de la ESO, pero este primero y segundo de la ESO depende de un instituto de referencia. No está regido por el proyecto directivo del CEIP. También animaría la tabla 14, donde de manera pormenorizada en el estudio explicamos qué nombre tienen estos centros dentro de cada comunidad autónoma, número de centros, etcétera, ¿no? Que yo creo que da un panorama nacional muy interesante.
Y por último, para cerrar, quisimos analizar en profundidad uno de estos modelos de centro público integrado, infantil y primaria y secundaria, con los 4 cursos de secundaria. Y analizamos el caso de los CEIPS en la Comunidad de Madrid durante el curso 24-25, que solo contaba hasta el momento con esta tipología de centro que agrupaba los 4 cursos de la ESO también. Y lo que detectamos, ¿no?, es que es un modelo que ayuda o favorece a suavizar esta transición, que da una continuidad pedagógica, que apoya o ayuda a atender a la diversidad del alumnado, pero también que presenta dificultades o retos que hay que intentar abordar o atajar para que el modelo pueda de verdad cumplir su funcionalidad, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, un problema de infraestructuras o como puede ser un problema de alta rotación en el profesorado de secundaria. Con esto cerrar, ¿no? También yo creo que la última parte del informe es una parte de recomendaciones o análisis, y me gustaría mencionar simplemente la necesidad, que contarán también las compañeras más en detalle, de hacer políticas coherentes, sostenidas en el tiempo y que se puedan evaluar en relación a la transición. Con todo esto doy paso a Mercedes Ávila y a María del Carmen Sánchez para que puedan contarnos más en detalle la presentación. Muchas gracias. Fenomenal. Parece la ceremonia de los Óscar. Bueno, lo primero de todo, queríamos agradecer a la Fundación Sociedad y Educación, porque gracias a ellos estamos aquí, y también a la Fundación Aprender a Ser, a Carmen, a Livia por la Fundación Sociedad y Educación y a Miguel Ángel, porque nos hemos sentido muy a gusto trabajando con sus equipos y con ellos, y siempre nos hemos sentido muy arropadas. Dicho esto, pues presentamos el informe. También agradecemos, por supuesto, la presencia de todas las personas que están aquí y quienes luego lo puedan visualizar. Y, como decía Mercedes, ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de hacer transferencia, que es también una de las misiones importantes de la universidad, pues gracias a la convicción de personas que creen que la transición es importante de estudiar y que la investigación necesita su espacio. Pues nada, con esto pasamos un poco a describir lo que ya ha comentado Livia. Estará por aquí, ¿no? Eso es. Ya hemos comentado que son 3 ejes fundamentales en torno a los que estructuramos el estudio. En el primer eje, esa comparativa europea, y que voy a detallar yo, y después veremos el análisis de la realidad en el Estado español y de los CEIPSO como modelo autonómico. En este primer eje, básicamente eso, nos organizamos el trabajo. Mi misión fue, sobre todo junto con Ariadna, que estaba entonces trabajando en la Fundación, analizar qué estaba pasando en Europa para tener un marco de referencia y compararlo con la realidad española. Y también un poco fue responsabilidad mía la parte del cuestionario, que a nivel metodológico, pues eso, tiene su complejidad. A nivel metodológico utilizamos una metodología mixta para el conjunto del estudio, aunque en cada eje tiene una metodología propia, como va a ser el caso del eje 1, que principalmente fue análisis documental, análisis comparado y también un análisis sistemático de la literatura. ¿Qué hicimos? Pues intentar identificar los principales modelos que había y comparar la transición en el sistema educativo español con otros modelos, seleccionando algunos de los países. Y consideramos también relevante aportar qué se estaba escribiendo en la literatura científica actualmente. Que con estos objetivos encontramos, y ya adelantaba Livia, que ha tenido la complejidad de encontrar materiales o documentos que ilustrasen esta realidad, porque pese a su importancia, no siempre es fácil encontrar documentos. Además, hay mucha diversidad. Como se puede ver, pues hay complejidad tanto en los procesos educativos, las duraciones de las etapas obligatorias, las edades de inicio y finalización, la duración de la escolarización obligatoria. Es decir, el mapa de Europa es una complejidad enorme, y también documentarlo lleva su complejidad porque no siempre hay información disponible. Encontramos, y eso es una fortuna cuando se encuentra un modelo, como en este caso fue el modelo de Eurydice de 2023, donde ya había analizado los modelos de transición en Europa, que es cierto que lo hacía desde una perspectiva más basada en normativa y criterios estructurales que en otros elementos que son importantes también, como la metodología o el desarrollo curricular o incluso lo organizativo.
Pero sí que es verdad que encontramos en este modelo una clasificación relevante que nos permitía comparar y ver los resultados también en términos de equidad, como se apuntaba al principio de la sesión. Y luego, como apuntábamos en la metodología, también lo complementamos con un análisis sistemático de la literatura científica, buscando estudios de análisis sistemáticos, donde se habían analizado investigaciones, trabajos, programas que se habían llevado a cabo en el contexto europeo, sobre todo, pero también internacional, para un poco plantear cuál es la situación como objeto de estudio de las transiciones educativas y así también poder identificar buenas prácticas, programas o proyectos que se hubiesen evaluado y que se hubiesen publicado para poder aprender de ellos. Y ahí está. Los 3 modelos establecidos por Eurydice en cuanto a la transición en Europa siguen, pues, en un primer lugar, lo que se denomina estructura única, que se correspondería con países como Finlandia, Suecia, Portugal, que parece que un poco raro que esté ahí, pero es un modelo en el que hay bastante continuidad. Es decir, de la primaria a la secundaria, las siglas de Cine 1 y Cine 2 se corresponden con la taxonomía de etapas educativas, de primaria y secundaria de primer ciclo. Y entonces ahí sí que se observa una continuidad educativa que permite que, pues, una mayor estabilidad, también detección temprana de dificultades y un seguimiento más personalizado de los y las estudiantes. En un segundo modelo sería el plan de estudios común, donde se sigue una misma estructura curricular, pero hay un salto. Es cierto que hay un salto de etapa y el alumnado tiene a veces incluso que examinarse en algunos de los países analizados, como por ejemplo Francia, Italia, pues incluso requieren certificar antes de dar el salto de etapa. España estaría aquí en este modelo. Y luego un tercer modelo, bueno, ahí en el mapa se ve con los distintos colores, sería pues el que se da en países como Alemania o Austria, donde la diferenciación en el paso de primaria a secundaria es una diferenciación temprana. Cabe decir que es casi una selección. Se exige muy tempranamente al alumnado decidir su itinerario, ¿no? Lo cual pues tiene su complejidad y a veces, como vemos ahí, pues puede llevar a cierta segregación o unos niveles de equidad más bajos. En definitiva, sí que en esta parte concluimos que hay mucha diversidad estructural, que es difícil estudiar y encontrar elementos comunes en la transición en Europa y que tienen impacto en la continuidad y en la equidad, y que también hay algunas buenas prácticas. En el informe se pueden encontrar pues algunas buenas prácticas publicadas en artículos científicos que nos pueden dar pistas de esas recomendaciones que apuntaba Livia de por dónde podemos ir o qué cosas se están haciendo que están yendo bien. Y con esto doy paso al segundo eje, que era el de qué está pasando en España. Y nos lo cuenta Mercedes. Gracias, Manu. Bueno, el segundo eje, además os vamos a decir que el primer eje, quien lleva todo el peso del primer eje fue Mamen. El segundo eje me correspondió, digamos, llevé más el peso, y en el tercer eje, Sandra podríamos decir, ¿verdad, Mamen? En el tercer eje lo llevó Sandra. ¿Qué hacemos en el segundo eje? Pues aquí lo que hacemos es, nos centramos en España y analizamos la normativa que regula la transición de primaria a secundaria a nivel estatal y a nivel autonómico. Para ello lo que hacemos es un análisis de contenido de la normativa estatal. Y la primera decisión que tenemos que tomar es qué normas seleccionamos, porque ahí lo que descubrimos es que hay una gran dispersión. La transición de primaria a secundaria en algunas comunidades autónomas se regula en las órdenes de currículum, en otras en las instrucciones de inicio de curso, en otras en la normativa que regula el funcionamiento y la organización de los centros de primaria por un lado y de secundaria por otro. En otras comunidades, bueno, en una comunidad autónoma, porque solo encontramos una, como la Comunidad Valenciana, donde hay una normativa específica. Entonces, lo primero que nos encontramos es toda esa fragmentación y la primera decisión es qué normas seleccionamos. Seleccionamos
Pues estas que he mencionado, porque descubrimos que aquí es donde agotamos con esta normativa, agotamos pues, esa regulación de la transición. Y hacemos un análisis de contenido para ver de qué forma se regula la transición. ¿Qué descubrimos? Bueno, aparte de esa dispersión y esa fragmentación, lo que descubrimos es un diferente grado de regulación. Hay comunidades autónomas en las que hay una regulación, vamos a decir, la categorizamos como baja, porque se limitan prácticamente a reproducir la normativa estatal, a veces literalmente. Otras comunidades autónomas, lo que vemos es que tienen un grado de regulación que hemos llamado alto, y en esas comunidades autónomas son pocas, aquí son 3, que son la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, donde la regulación de la transición, sobre todo, se basa en regular el plan de transición. Es decir, este es el instrumento que garantiza pues una transición, ¿vale? una transición más ordenada. Y estas comunidades autónomas lo que hacen es regular ese plan de transición, sobre todo con esos aspectos que hay ahí, ¿no? Lo que hacen es que el plan de transición en estas comunidades autónomas tiene que reflejar los ámbitos de regulación, los ámbitos que coordinan primaria y secundaria, tiene que fijar los equipos de coordinación y que implican tanto a primaria y secundaria, regular también los tiempos, ¿vale? La temporalización, cuando se despliega el plan, y también la evaluación a la que se tiene que someter ese plan. También descubrimos que hay otras comunidades a las que les pusimos que las categorizamos como un nivel intermedio, es decir, no están, está como la categoría residual, no están no se limitan a la normativa estatal, ni tampoco tienen un plan de transición que regule todos esos aspectos, sino en los que a lo mejor regula algún aspecto, o señala ámbitos de coordinación, o señala quién tiene que configurar los equipos de coordinación, o señala algunos tiempos, ¿vale? Que le regulan algunos aspectos. Uy, es este, ¿no? Vale. Vale. En el eje 3, bueno, antes de pasar al eje 3, otra cosa que claro es importante señalar en el eje 2, aquí también fue cuando, analizando las normas que regulan la transición, cuando descubrimos pues que en las comunidades autónomas en las que están estos centros, como los CEIPSOS, que veremos en el eje 3 de Madrid, los centros que integran primaria y secundaria. Y aquí es cuando descubrimos que estos centros los encontramos en prácticamente todas las comunidades autónomas. Como bien ha dicho Livia, en 13 comunidades autónomas estos centros integran primaria y los 4 cursos de ESO. En otras comunidades autónomas lo que vemos es que la transición se favorece porque también se cursa primero y segundo de la ESO. Estas comunidades, bueno, las ha dicho Olivia. Andalucía, que es la que presenta más centros de este tipo. Castilla-La Mancha, aunque nosotras somos de Castilla-La Mancha, y aquí tengo que contar una anécdota, hasta el último momento pensábamos que Castilla-La Mancha, y fijamos, somos de Castilla-La Mancha nosotras, pensábamos que hasta el último momento Castilla-La Mancha estaba en la categoría de Extremadura. Nosotras este fin de semana hemos tenido
un congreso de comunidades de aprendizaje de Castilla-La Mancha que hemos estado compartiendo mesa y atril con técnicos de la administración, con inspectores y inspectoras de educación de la administración, y no conocían, no sabían que había 2 centros de Castilla-La Mancha en los que se imparte primero y segundo de la ESO junto con primaria, que tengan el mismo proyecto educativo, es decir, que no sean sección de secundaria. No lo conocían. Entonces, hasta el último momento no hemos podido confirmar que Castilla-La Mancha estaba en esta categoría en vez de en Extremadura. O sea, para que veáis que ha sido un proceso a veces muy complicado por esa dispersión de la normativa. Bueno, y en estos centros hemos descubierto, cuando estamos analizando estos centros, hemos descubierto pues, que, claro, existe una normativa que regula este tipo de centros en algunas comunidades autónomas y en otras comunidades no existe una normativa específica, ¿vale? Sino que se suele decir, como pasa, o sea, se dice, como pasa en Madrid, que la primaria está regulada por la normativa estatal que regula primaria y la secundaria por la normativa estatal que regula secundaria. Vale, en el eje, pasando ya al eje 3, aquí el objetivo que nos marcamos fue analizar el modelo CEIPSO de la Comunidad de Madrid, es decir, los centros de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. La metodología que usamos, pues análisis de fuentes secundarias, es decir, de nuevo vemos la normativa que regula estos centros, que son las órdenes de autorización de estos centros. Vimos todas las órdenes de autorización. Consultamos también el buscador de centros de la Comunidad de Madrid. Y llevamos también, hicimos un trabajo de campo basado en entrevistas, grupos de discusión y el cuestionario, que es además a docentes, que precisamente también dirige Mamen. ¿Qué resultados nos encontramos? Pues, a ver, la principal fortaleza del modelo es la continuidad educativa. Y el mayor conocimiento, esta continuidad educativa hace también que haya un mayor conocimiento del alumnado cuando cambia de etapa. Favorece también, al estar juntas la primaria y la secundaria, favorece esa coordinación interetapas, pero no es una coordinación fácil, ¿vale? Luego se puede ver en el informe que no es una coordinación, no es fácil, porque ya vemos que una de las debilidades es la complejidad de la gestión. Muchos de los directores nos decían, hacer horarios es un infierno, ¿vale? Es difícil, a veces, aunque están en el mismo centro, es difícil, incluso la coincidencia. Y otra de las fortalezas señaladas es la conciliación familiar. Muchos de estos centros además tienen comedor y esto es algo muy importante para garantizar esa conciliación. Debilidades. Hemos señalado aquí, hemos querido ser, en fin, hacerlo muy breve, ¿no? Pero vais a ver que hay más fortalezas, más debilidades, pero queríamos centrarnos, si tuviéramos que destacar 3 y 3, hemos elegido estas. Debilidad, las infraestructuras y los espacios. Muchos de estos centros son conversión a CEIPSO desde CEIP, de centros de infantil y primaria. Entonces, pues hay un problema en los espacios, sobre todo en los espacios de secundaria. Muchas veces, pues laboratorios, ¿no? Este tipo de aulas más específicas que encontramos en secundaria y que no tenemos en primaria, pues había una queja por parte del profesorado de secundaria o incluso los equipos directivos, ¿no? Nos señalaban pues, esta debilidad. Las condiciones de trabajo del profesorado de secundaria. Aquí nos decían, en la entrevista que hicimos a un representante sindical y luego también aparecía en los grupos de discusión, que las condiciones de trabajo del profesorado secundaria en los CEIPSOs y en los IES varía. Y nos decían que el profesorado de secundaria, dice, si le dieran a elegir, parece ser que prefiere el IES al CEIPSO. Esto lo que genera es rotación en el personal, sobre todo de secundaria.
claro, cuando va rotando el profesorado, pues es difícil consolidar los proyectos, encontrar grupos de trabajo, implicación. Esto es una de las debilidades también importantes. Y por último, pues lo que decía también antes, la complejidad de la gestión. También nos decían los equipos directivos que faltaban también incentivos como reconocimiento, ¿no?, a esa mayor complejidad. No es igual que dirigir un centro de infantil y primaria, ni tampoco de secundaria, ¿no? Entonces, esa convivencia de las dos etapas, esa locura de los horarios, el problema de los espacios, nos decían que le faltaba reconocimiento, ¿no?, a esa complejidad de la gestión. Y bueno, hasta aquí yo creo que vamos cumpliendo con los tiempos, pues hasta aquí la presentación del informe. Muchas gracias por vuestra atención. Directamente arriba, sí. ¿Dónde están los carteles? Si os parece, vamos a pasar ya a la mesa redonda. Entonces invito a subir, por favor, a los ponentes y que ahora presentamos brevemente. ¿Me puedo pedir un boli de mi bolso? Pues lo primero de todo, dar las gracias a todos los ponentes de la mesa. Tenemos al final de la mesa a Marc Martínez Pons, doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorando justo sobre los institutos escuela y dentro del modelo instituto escuela, más específicamente en orientación, ¿no? Hemos intentado hacer una mesa que acogiera diferentes voces, diferentes realidades de esta multidimensionalidad que hemos dicho que abarcaba la transición, ¿no? Entonces no queríamos tampoco centrar en la conversación en la Comunidad de Madrid, aunque en el estudio hayamos hecho foco en esta comunidad. Entonces contamos con Marc para darnos esta mirada un poco más amplia. Tenemos a José Manuel Rivas, el vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, que nos puede dar la visión de la comunidad educativa, ¿no?, de la realidad de cómo se ve y qué está pasando o cómo se ve este modelo de CEIPSO también y cómo se ve la transición. A Mercedes, que ya lo hemos presentado, y a Sergio García Risco, que es director del CEIPSO de Eugenio Morio, que nos puede contar de primera mano cuál es la realidad de estos centros. Entonces, si os parece, me gustaría arrancar la conversación pidiéndoos a cada uno de vosotros, si puede ser en un minuto, ¿no?, un resumen breve de por qué sí consideráis y por qué consideráis si es un punto crítico del sistema la transición de primaria a secundaria en nuestro país y si lo fuera, ¿por qué lo es? Sergio, si te parece. Sí. Cuando he reflexionado sobre esa pregunta, empezaba a hablar y las primeras... o sea, no bajaba de 5 minutos para poner la cuestión solamente centrada. O sea, que en uno... Cuando hacemos las oposiciones para entrar en el cuerpo de maestros o de profesores, hay una segunda parte que es la de la solvencia didáctica. Se centra en una programación para tu curso, para dar clase. Y uno de los primeros puntos de esa programación didáctica es la contextualización. Hay una triple contextualización siempre que viene a ser primero la legislativa, estamos sujetos a una norma que regula todos los aspectos, la contextualización física del centro en el que tú lo ubicas, porque tiene que ser un centro, aunque sea real o no, pero un centro concreto, y la contextualización socioevolutiva de los alumnos que están pasando a la adolescencia de 12, 13 años en la secundaria. Lo que acaba siendo, tú tomas conciencia ahí de lo crítico cuando te estás preparando y te das cuenta de que es un momento crítico porque los alumnos lo han apuntado en el estudio, pasan de la niñez, todavía no han entrado en la vida adulta, pero es un momento crítico para ellos, porque les cambia además todo. Entonces, si el CEIPSO es un modelo que contribuye a facilitar esa transición, creo que habrá sido un modelo bienvenido con sus ventajas y inconvenientes que seguro que vemos ahora, pero que creo que sí es un punto crítico es por ese punto, por esa transición de la edad de los alumnos principalmente. Vamos a ver el modelo. Muchas gracias. Mercedes. Pues para mí es un momento crítico, pero indudablemente. Siempre, a mí me gusta decir que el fracaso escolar se fragua en primaria, pero donde se visualiza o donde se hace patente es en secundaria. Entonces,
sobre todo en los alumnos más vulnerables, ¿no? Los que empiezan a presentar ya pues, cierto desapego hacia lo escolar o problemas, el tránsito a secundaria hace muchas veces que aparezca ya ese fracaso escolar y que se les atragante la ESO, ¿vale? Se les atragante la ESO. Y esto creo que no es que sea la secundaria, sino que, a ver, empieza en la primaria, pero tal y como está estructurado el sistema, ¿no? Con esta corte, con esta brecha, ¿no? tan grande, con estas culturas de primaria y secundaria tan diferentes, las formas de dar las clases, el número de profesores, todo este tipo de cosas, hace que entonces estos alumnos aparezca ese fracaso escolar y muchos de ellos pues empiezan la repetición de curso, etc. Gracias. Abordaremos varias de las cosas también. Decía Carmen de la Fundación Tomillo que este era el tema, y yo estoy de acuerdo. No tanto porque toda la problemática educativa esté aquí, sino porque la perspectiva que ofrece este momento me parece privilegiada realmente. Yo creo que en este problema de transición entre la primaria y la secundaria podemos encontrar las causas de lo que podríamos definir como el malestar escolar. El malestar de los alumnos, se han referido a esto, ¿verdad?, mis compañeros de la mesa, que genera cambios muy radicales en un momento madurativo complejo y que provoca miedo al fracaso escolar, miedo también a las propias relaciones con nuevos compañeros. Pero es un malestar también de las familias que se sienten preocupadas por este fenómeno y que no saben además cómo orientar, cómo acompañar a sus hijos e hijas en este proceso. Y también el malestar del profesorado. El profesor de secundaria, yo diría que tiene una crisis de identidad. No sabe cómo situarse ante una realidad educativa que ha roto las costuras, ¿verdad?, de lo esperable. Entonces, para acabar, la transición entre la etapa primaria y secundaria está en el foco del problema educativo, pero es una oportunidad extraordinaria para mejorar el clima de convivencia en los centros, para mejorar la intervención educativa y para mejorar los resultados educativos. Yo creo que merece la pena, ¿verdad?, este esfuerzo. El informe me parece magnífico por haber puesto el foco en lo relevante y sin duda vamos a estar, ¿verdad?, siguiendo este interés por cómo mejorar la educación, mejorando esa transición. Gracias. No puedo decir nada más después de todo esto, ¿no? Entonces, sí, creo que se empieza a fraguar, como ha dicho Mercedes, en primaria, pero en secundaria se ve plasmado de manera más evidente, ¿no? Por también un tema, como ha dicho Sergio, evolutivo, ¿no? Yo también pienso que ahí está también un punto, no se habla tanto de esto, porque sí que es cierto que empieza a fraguarse a lo mejor o se ve reflejado en la pubertad, pero también el pensamiento abstracto es cuando en los 12 años se empieza a adquirir la capacidad de hipotetizar, de tener ideas concretas sobre el amor, la justicia. Entonces, en estos momentos de incertidumbre tan grandes, ¿no?, cuando normalmente hay un cambio de centro, si no hay este acompañamiento, como también decía, ¿no?, y más todo el tema del problemas como la identidad del profesorado, la preocupación de las familias, ¿no? No se ve reflejado solo el fracaso escolar, sino también se puede dar un desapego hacia la institución educativa o una desvinculación, es decir, estás in situ porque a lo mejor es primero de la ESO y los alumnos aún están ahí o en segundo, pero ya no están de cuerpo y alma, ¿no?, como diríamos, a lo mejor. Sí. Y que yo creo que es interesante, ¿no?, esto que recoges también, quizás si estamos ante una nueva realidad social, ¿no?, que planteaba José Manuel, si los profesores ya no saben quizá abordar estos nuevos jóvenes o estas nuevas inquietudes, preocupaciones, todas las cosas que surgen en esta adolescencia, ¿no? Entonces, también me gustaría preguntarte, José Manuel, sobre el cambio estructural del centro, ¿no?, que has comentado. ¿Por qué es una problemática, ¿no? ¿Por qué para el profesorado? ¿Cuál es la realidad a la que se enfrenta el alumnado con este cambio estructural?
Hay evidentemente muchos elementos comunes en la estructura organizativa de los centros de primaria y secundaria, pero hay diferencias muy significativas, ¿no? Yo creo que en primer lugar tendríamos que identificar como diferencia más gruesa la condición del profesor. El profesor de primaria es un educador que comparte con su grupo de alumnos un importante, ¿verdad?, número de horas a la semana. Conoce a sus alumnos en profundidad, lo que no ocurre con el profesor de secundaria, que tiene una identificación con la materia. Un profesor de secundaria se siente profesor de matemáticas o de lengua o de historia, pero no se identifica con un momento, ¿verdad?, evolutivo de los alumnos. Un profesor de primaria sería de primer ciclo, de segundo ciclo, es un profesor generalista. Esta es una diferencia, entiendo, fundamental en la organización de un centro de primaria y de un centro de secundaria. La tutoría es una diferencia también importante, ¿no? El tutor de primaria es este profesor que comparte muchas horas, ¿verdad?, con su grupo. El profesor de secundaria, el tutor de secundaria, tiene un conocimiento mucho más limitado, es una figura que no crea el mismo apego, no tiene esa relación, ¿verdad?, estrecha que tiene el profesor de primaria. Esta identificación me parece que es una clave también importante, ¿no? O sea, cómo se explica a sí mismo un profesor de primaria qué es y en qué consiste su función y cómo lo entiende un profesor de secundaria. Entonces, este contraste entre el educador generalista y el profesor especialista de una materia creo que es una clave importante. Naturalmente, transitar entre una y otra formaría parte, ¿verdad?, de esto que estamos identificando como una cuestión necesaria. Hay resistencia, sin embargo, creo yo, en el profesorado de secundaria que esto se produzca. Por ejemplo, resistencias a la impartición de más de una materia, resistencia a la impartición de ámbitos que, sin embargo, el currículo contempla perfectamente, porque choca con esa identidad que tiene el profesor como especialista. También en los órganos de coordinación docente hay diferencias significativas. La organización es mucho más flexible en el caso de primaria. En secundaria apenas existe relación entre profesores fuera de su departamento. Hargreaves identificaba con una imagen muy clara esta organización de los centros de secundaria, hablaba de la balcanización, ¿no? Un centro de secundaria es un centro balcanizado, donde los profesores fuera de su materia, de su departamento, apenas tienen relación con otros compañeros. Esto no ocurre del mismo modo en los centros de primaria. Y creo que merece la pena destacar, y ya para acabar, porque no quiero extenderme más, qué es lo que aporta a la organización este modelo integrado, ¿verdad? ¿Me permites que te lo pregunte luego para enlazar? Ah, perfecto. Pues, sí, porque quiero recoger de lo que estabas diciendo. Pues no digo nada más y así economizamos tiempo, que creo que es un imperativo, ¿verdad? Sí, pues, hay un tren, hay que volver a casa. Aquí. Perfecto. No, pero justo porque esa pregunta la quiero enlazar luego con la parte más de los centros que planteamos. Gracias. Pero justo en las cosas que decías, ¿no? Esta realidad de la diferencia de la propia identidad del profesorado de primaria y de secundaria. Recuerdo que cuando contactamos con Mercedes para proponerle el informe, ¿no?, me dijo, el punto es, si tengo que nombrar varios puntos clave de este problema, este es uno, ¿no? Cómo se identifica a sí mismo el profesor de primaria y cómo se identifica el profesor de secundaria y cómo eso genera una cultura escolar radicalmente distinta. Y de ahí me gustaría preguntarte, con esa diferencia que nos ha comentado José Manuel, ¿no?, de generalista, particular, la propia identidad, ¿cómo forma la universidad a estos profesores, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias de formación del profesorado de magisterio, del profesorado que accede al máster de profesorado, que es también otro de los elementos que nos planteamos en el informe, ¿no? ¿Estamos formando al profesorado para la transición, sí o no? ¿Cómo afecta esto? Formar al profesorado para la transición, no.
Pero, a ver, está claro que hay dos culturas diferentes. La cultura de primaria es diferente de la cultura secundaria. Es verdad que el profesor de primaria, como ya ha dicho José Manuel, se ve a sí mismo, hay también una clave, cómo se ve a sí mismo el profesorado de secundaria. Pero es que el profesorado de secundaria es un profesor especialista que se forma pues en su materia. El que da educación física se forma como en ciencias del deporte, o el de física en el grado de física, el de matemáticas en el grado de matemáticas, y luego hace el máster de profesorado de secundaria, que son pues, un curso académico, que si le quitas el practicum, si el TFM, pues vas a ver que ahí es donde donde recibe esa formación psicosociopedagógica, que yo creo que ahí es donde podría, donde si tuviera cabida el tema de la transición, estaría ahí, en esa formación psicosociopedagógica, pero que es muy corta, ¿no? No es suficiente. Entonces, es sobre todo un profesorado especialista que se socializa en esa especialización. Cuando llega a los centros se sigue socializando en esa cultura académica, en esa especialización, y se va reproduciendo esto. El profesorado de primaria, claro, es un profesorado que estudia el grado de primaria, no estudia el grado de secundaria. Si es el profesor de secundaria, no estudia el grado de secundaria, sino que estudia el grado de su especialidad. El profesorado de primaria estudia el grado de primaria. Con esa formación pues también tiene las materias curriculares, pero es didáctica de las matemáticas, didáctica de la educación física y sobre todo tiene una amplia formación psicosociopedagógica. Para mí esta es la clave, esta y luego la socialización de la que he dicho antes, ¿no? La socialización profesional que comienza con los estudios y termina, bueno, y se continúa, no que termine, continúa luego cuando accede a su centro de trabajo. Sí, y por conectar, ¿no? Porque venimos hablando de cuál es la realidad del profesorado que se forma con magisterio o en secundaria y las dificultades que ellos enfrentan o cómo se conciben a sí mismos. Pero me gustaría preguntarte, Sergio, ¿cómo es esa transición para el alumno? O sea, ¿qué ves Claro. o qué se observa, cómo de repente siente el alumno ese cambio entre primaria y secundaria? Aquí realmente somos, yo me considero un espectador privilegiado, en el sentido de que lo estoy viendo desde que tienen 3 años hasta que tienen, iba a decir 16 o 18 cuando acaban, ¿no? Y es muy curioso esa transformación cuando hacíamos hincapié antes en el momento psicoevolutivo del alumno, que tú ves a los alumnos en sexto cómo van por los pasillos, cómo se relacionan, son los mayores del colegio, van un poco tal, y esto llegan a junio, les hablas del año siguiente, pero el año siguiente es septiembre, que se pasa el verano, todos sabemos cómo se pasan los veranos, y llegas allí y en 2 meses se ven de ser los mayores a ser los más pequeños, y además se ven los más pequeños con... A ver, mis alumnos de cuarto son más grandes que yo, pues yo de un 80 o un 90, gente mayor, y les ves por allí que esos que iban así, sacando pecho, van por los pasillos ahí, hacen sus grupillos y tal, y claro, ese cambio, pues, si nos retrotraemos a cuando nosotros pasamos al instituto, que había gente de 20 y tantos años, debe ser similar, pero desde la perspectiva de un niño de 12 años, ese momento para ellos es el más complicado. Entonces, en ese punto, esa transición es la que para ellos se hace más, yo creo, más complicada. Ahora bien, en los CEIPS creo sinceramente que tenemos más herramientas para hacer el paso más sencillo, porque hay un acompañamiento, hay actividades previas, no dejan de ver a los mismos alumnos que han visto en el colegio. En cualquier instituto llegan a lo mejor alumnos de 3, 4, 5, 6 colegios distintos y aquí son los mismos. En el caso de un entorno rural como el mío, pues tengo a los alumnos de mi localidad y la de la localidad de al lado. Entonces, todo eso lo facilita, pero ahí es trabajo pues principalmente yo entiendo, de equipo directivo y luego con el equipo docente para hacer esa transición lo más fácil posible. Pero te vas a encontrar con esa materia prima de los alumnos en ese punto. También, sí. Y por cerrar un poco este bloque de formación del profesorado, José Manuel, tú nos comentabas y pues nos puedes mencionar brevemente que existe esta... ¿no? O sea, no decíamos, pues claramente se evidencia que no se forma al profesorado ni de magisterio ni de secundaria para el momento de la transición, pero que quizá en los CEIPSOS sí existe una formación específica para abordar esta transición. Si nos quieres mencionar. Yo creo que la formación permanente es esencial. O sea, la inicial es determinante, además en esa configuración de la identidad del profesor. Ojalá pudiese haber una formación simultánea en los profesores de secundaria, lo cual verdad no es posible, ¿no? Que es una formación más consecutiva que la primaria,
pero nadie, entiendo yo, puede considerarse definitivamente formado para el resto de su vida. Es decir, la formación permanente es esencial porque las necesidades educativas son emergentes. Dentro de esta formación permanente, la formación en centros creo que es un recurso muy valioso para fortalecer el proyecto educativo de centro. Hay centros que conozco, ¿verdad?, que están haciendo un esfuerzo extraordinario para favorecer la formación de los profesores dentro del propio centro, formación además interniveles, ¿no?, internivelar, formación que está vinculada a la propia práctica docente. En definitiva, hablamos de cómo crear comunidades profesionales de aprendizaje que reflexionan en común, que proyectan en común, que evalúan en común. La dificultad de los tiempos es importante, como ya se ha señalado, y el papel de los equipos directivos extraordinario. Los equipos directivos están haciendo una tarea ímproba, con dificultades muy serias que tienen que ver con la movilidad, como se ha dicho, que tiene que ver con la dificultad de casar horarios, pero en lo que yo he podido observar en algunos centros, procesos de formación como compartir codocencia, como compartir trabajo por proyectos, como dinamizar claustros, dinamizar sesiones de coordinación, implicando a profesores, ¿verdad?, de las dos etapas, está moviendo la cultura, ¿verdad?, la organización y la respuesta educativa de esos centros. O sea que yo diría que chapó a estos centros, a estos equipos directivos que están haciendo un trabajo extraordinario. Sí. Habría que estimular, favorecer, ¿verdad?, este proceso que es complejo, pero que yo creo que es esencial. Tal cual, y justo lo mencionaba antes, ¿no, Sergio? También que el equipo directivo es ahí la clave, eso sin duda ahí, y lo confirmamos. Mercedes, me gustaría pasar rápido, pero no dejar de pasar por la normativa y el marco regulatorio, ¿no? Entonces, nos comentabas antes que ha habido una dispersión, o sea, que hay una dispersión real, ¿no? Pero si tuvieras que mencionar cómo crees, ¿no?, qué posibles puntos de mejora o qué se podría mejorar esta normativa y regulación, ¿qué nos podrías decir? Pues lo de regular el plan de transición, que hubiera un plan, igual que hay en la normativa estatal dice que tiene que haber un informe final de etapa, ¿vale? Pues que hubiera un plan de transición entre el instituto y los colegios adscritos. Sin más, porque corres el riesgo, si hay una excesiva regulación, de rigidez, porque entonces cada contexto hay que dejar autonomía a los centros. Es muy importante. Lo que ha dicho José Manuel me ha encantado porque creo que esto está dentro de la autonomía de los centros, es importantísima la autonomía de los centros y crear esa comunidad de aprendizaje profesional. En la transición de primaria a secundaria, lo importante es la coordinación entre los centros, la comunicación entre los centros, que muchas veces el centro de primaria y el centro de secundaria, aunque sean centros adscritos, no tienen comunicación, no se conocen. Primaria ignora a secundaria y secundaria ignora a primaria, excepto en estos centros integrados. No sé si te he respondido. ¿Sí? Sí. No sé. Si no, me lo dices. Sí, no, y yo creo que lo hemos visto en el informe y es clave, que la necesidad de la regulación, pero no de manera que restrinja o que limite, ¿no? O sea, que los centros tienes que poder dejar, tienes que marcar pautas, pero poder dejar espacio como para adaptarse a la realidad de los contextos. Es decir, que haya un plan de transición, de esa forma obligas a que un plan de transición de primaria y secundaria tienen que confluir para crear ese plan de transición y que sea público. Es decir, que igual que el proyecto educativo del centro tiene que ser un documento público, que esto tenga que ser que se pueda consultar por la comunidad educativa. Y de esa forma dices, bueno, pues ya sé cómo funciona. Las familias que pasan a ese instituto dicen, mira, pues se van a hacer esto, se van a hacer estas cosas, en sexto, en quinto ya empiezan a hacerse estas cosas, es decir, que ese plan sea obligatorio, se obligue y que sea público. Yo creo que con esto, y ese plan, claro, como en las comunidades de alta regulación, que puntos básicos que tenga ese plan y nada más.
Creo que con esto se avanzaría bastante. No sé si, Marc, nos podrías mencionar un poco brevemente cómo ocurre en el caso de Cataluña con los institutos escuela. Sí, por supuesto. El origen viene de la Segunda República Española con las instituciones de enseñanza libre, entonces qué mejor lugar que presentar el informe en un sitio como este. Entonces con el franquismo se derogó y con la aprobación de la Ley de Educación de Cataluña en 2009 se empezaron a crear. Ahora mismo ya en funcionamiento este curso creo que hay alrededor de unos 120, proyectados hay unos 132, o sea, cada año se van añadiendo más. Pero entonces, sí, y hay básicamente unos criterios de implementación para crear estos centros, ¿no? Básicamente son 4. 1, tienen que intentar justificar un proyecto educativo de zona, de influencia para la zona, es decir, que esté involucrado con el entorno y que permita reducir la segregación escolar. Por lo tanto, también tener un grupo social diverso dentro del centro. 2, ampliar la oferta de secundaria en la zona y equilibrar un poco que no solo haya, por ejemplo, dentro del sistema público, un centro de primaria público y un instituto, ¿no? un IES, no, sino intentar repartir un poco la oferta. 3, una estrategia de lucha contra la desertificación un poco educativa, es decir, en zonas fuera del área metropolitana de Barcelona, en comarcas donde hay poca población juvenil y en edad escolar, para evitar que tengan que estar en el transporte escolar durante 2 o 3 horas, intentar ampliar estos centros y asegurar esta continuidad un poco entre primaria y secundaria, porque sí que es cierto que en sus pueblos tienen educación primaria, pero después al saltar a la secundaria pues tienen que utilizar este transporte escolar. Y 4, que esto está en un informe muy bien descrito, como estrategia de compensación social. Es decir, en entornos de alta complejidad social que llamamos, son centros que tienen que tener este compromiso para, de alguna manera, luchar contra el abandono escolar prematuro y la desafección educativa, etcétera, ¿no? Y trabajando con el entorno, como decía, como el que va ligado con el primer condicionante o condición que comentaba. Sí, y para aprovechar, para hilarlo, ¿no? Porque uno de tus artículos que has publicado es esta evaluación de este modelo en comparación, ¿no?, con los modelos que podríamos llamar normales, que yo creo que era una de las cosas que también, de las recomendaciones que hacemos, la necesidad de evaluar estos modelos para poder verificar cuál es el impacto real que tiene el alumnado, ¿no? Entonces, en este artículo, ¿nos puedes comentar también un poco las principales conclusiones del artículo de esta evaluación? Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, es muy conocido. Normalmente, incluso, ya lo sabéis, ¿no?, en los informes PISA se comenta mucho cuál es la diferencia de rendimiento normalmente en resultados académicos entre centros públicos y privados, ¿no? Pero no se habla nunca de qué pasa dentro del sistema público. Es decir, en función de la trayectoria de un alumno, es decir, si es integrada, es decir, dentro de un mismo centro, el hecho de permanecer en un mismo centro en la primaria y la secundaria, ¿tiene algún impacto comparado con aquel alumno que se matricula o está matriculado, está escolarizado en un CEIP de primaria y después pasa a un IES? El hecho de permanecer en un centro tiene impacto a nivel de resultados. Entonces, mi primer artículo de la tesis doctoral trata sobre intentar averiguar si el hecho de permanecer en un centro educativo, en un instituto escuela, como llamamos en Cataluña, tiene impacto a nivel de resultados académicos. Aquí es una visión reduccionista solo de valorar el modelo si funciona a nivel de resultados académicos. Pero la conclusión es clara, sí. Y los resultados son significativos de un modo leve, moderado, pero son significativos. Hacemos un análisis longitudinal, haciendo el seguimiento de alumnos, porque en Cataluña tenemos las evaluaciones externas, también ahora con la LOMLOE también hay las evaluaciones diagnósticas y están implementando en muchas comunidades autónomas, pero particularmente tenemos les llamamos competencias básicas a final de la primaria y a final de la secundaria obligatoria. Evaluando el seguimiento en función del tipo de centro al que asisten, sí, hay una mejora sustantiva en catalán, castellano y ciencias. En inglés y en matemáticas es un poco menor o no es significativa. Y también
se produce un hecho interesante, y es que al final de la secundaria se reduce el porcentaje de alumnos que no aprueban las competencias básicas. Es decir, que no pasan, ¿no? Esas competencias básicas. Sí, a nivel de resultados académicos, funciona el modelo. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Que ya empiece a haber evidencia de que esto es así. Y entramos en el último bloque, que es entrar en profundidad un poco en este modelo de centros integrados. Enmarcarlo yo creo que es interesante, no sé cuántos de los presentes sabían, nosotros no lo sabíamos, y Mercedes lo comentaba como anécdota antes, de que este modelo estaba presente en 13 comunidades autónomas con los 4 cursos de la ESO, en 3 con primero y segundo, y solo en Extremadura no se presentaba, ¿no? Y ya creo que es uno de los principales hallazgos del estudio, descubrir que esto es parte de nuestro sistema educativo, de una parte minoritaria, una representación minoritaria, pero que de hecho está, ¿no? Entonces me gustaría un poco también preguntaros, José Manuel, ¿cuál es tu percepción? Y aquí recupero, ¿no? Cuando lo que nos ibas a comentar antes. ¿Cuál es tu percepción de los CEIPSO con la perspectiva global de la comunidad educativa que tienes? ¿Y qué demandas detectáis que se están cubriendo con este modelo? Entiendo que nos centramos entonces en el modelo de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? En el CEIPSO. Bueno, lo primero que hay que destacar es que hay 2 momentos en el desarrollo de este modelo, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2025, una vez aprobada la LOE y a partir del artículo 111.5, ¿verdad?, que establece la posibilidad de integrar diferentes enseñanzas, ¿verdad?, en el mismo centro, la Comunidad de Madrid va autorizando a centros de infantil y primaria para la impartición de la secundaria. En este proceso, hasta el 2025, los criterios para esas autorizaciones son fundamentalmente los que se derivan de las necesidades de escolarización de alumnado en zonas donde no hay un número suficiente para la creación de UNIES o la sección de UNIES. El momento siguiente, es decir, a partir del 2025-2026, este curso en el que estamos, cambia el enfoque. Me gustaría recoger lo que en la propia orden 2097, ¿verdad?, que autoriza estos 52 CEIPSOs, se dice sobre la motivación de este cambio, ¿no? Se habla de facilitar la coordinación entre diferentes etapas, infantil, primaria y secundaria obligatoria, mejorar la atención educativa del alumnado, dando continuidad al proyecto educativo de centro, fomentando el desarrollo y el aprendizaje a largo plazo, favoreciendo la continuidad de la línea metodológica, la conciliación familiar y la coordinación entre profesores y familias. Son referencias que tomo de la memoria de análisis de impacto normativo de la orden. Por tanto, creo que es importante destacar que hay un cambio en el sentido de ofrecer una oportunidad educativa de integración, ¿verdad?, de las 2 etapas. Esto supone además que los 52 centros que se autorizan se distribuyen no en zonas geográficas muy aisladas, están presentes en las 5 direcciones de área territorial, con predominancia en la sur y en Madrid capital, y además los criterios que se siguen para la autorización de estos centros tiene que ver con la aceptación de las familias, la voluntariedad de los centros y la propia idoneidad de los mismos, es decir, la facilidad para poder implementar el modelo. Infraestructuras, equipamientos. La Comunidad de Madrid, no obstante, dedicó 4 millones de euros a fortalecer estas infraestructuras. Se anuncia que el próximo curso el modelo seguirá extendiéndose con los mismos criterios.
Es verdad que en esa perspectiva, ¿no?, de cómo puede verse la salud del modelo, hay dificultades que tienen que ver con lo que aquí también hemos dicho, dificultades que tienen que ver con la estabilidad de los equipos docentes. Es difícil que un modelo se fortalezca si no hay continuidad en los equipos. Hay mucho profesorado, hablo fundamentalmente de secundaria, mucho profesorado interino incorporándose a los CEIPSOS. En ocasiones tienen que compartir el CEIPSO con un IES porque el horario no permite tener una dedicación completa, y además se mantiene esta resistencia a la que yo me refería anteriormente y que tiene que ver con esa identidad del docente de secundaria que no se ve como un educador, sino como un profesor especialista, ¿verdad? ¿Qué demandas está cubriendo? Yo diría qué necesidades, porque no siempre esto que se cubre tiene que ver con demandas explícitas, pero yo creo que sin duda hay que señalar que se está cubriendo la continuidad educativa del alumnado, la seguridad emocional y una mayor personalización y adaptación de la enseñanza, ¿no? En relación con las familias, pues hay una mayor tranquilidad ante el miedo al fracaso escolar de sus hijos o a la preocupación por los problemas posibles de relación con los iguales. Mejores condiciones también para la conciliación familiar, derivadas también de la posibilidad de acceder a servicios como el comedor escolar por parte de los alumnos de secundaria. Yo creo que hay también una oportunidad para el profesorado, aunque manifieste esta resistencia. Es la oportunidad de participar en un proyecto educativo de centro, integrado. Y creo que esto puede ampliar también el horizonte profesional, ¿no?, del profesor. Un proyecto más acorde con las necesidades del alumnado. Y también una oportunidad para los centros educativos que no encuentran en el mismo espacio una superposición de dos modelos, y si esto se produce así, sería un riesgo porque se estaría derrochando una oportunidad. Es decir, el espacio común ayuda mucho, pero no lo es todo. O sea, puede haber mala convivencia entre personas que comparten el mismo espacio y, por lo tanto, es una oportunidad también para los centros que hay que cuidar, ¿no? Así es. Justo, y recojo este final, ¿no? Has mencionado muchos de los elementos que vamos a intentar desgranar ahora, pero con esta oportunidad de realidad de que sea un único proyecto educativo que lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Eso entendemos que es lo que permite es una transición progresiva. Y entonces ahí, Mercedes, si nos puedes detallar un poco más, ¿no? O sea, la ventaja que detectamos de esta transición progresiva, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos de esta transición progresiva que facilitan al alumnado? ¿Cómo? A ver, la transición progresiva... Del alumno entre primaria y secundaria en estos centros, en los CEIPSO, uno de los elementos que veíamos como una ventaja es que existe una transición progresiva, ¿no?, que comentaba José Manuel, como es una oportunidad para el centro para que esta transición tenga otra forma, otro modelo, se viva de otra manera el alumnado. Entonces, ¿qué detectábamos en el informe que materializa esta transición progresiva? Claro, es que se asegura la continuidad. Los profesores, el profesorado que ha tenido en primaria está ahí, los compañeros siguen estando ahí, llegas a secundaria, el profesorado de secundaria tiene información de ese alumnado de primaria, esa convivencia de la cultura. Es que una de las grandes ventajas, si yo tuviera que señalar una ventaja y dices, señálame solo, céntrate en una ventaja de este modelo, diría precisamente la de la continuidad educativa para el alumnado. Es decir, aunque solo sea no cambiar de edificio, fijaos, es decir, no cambiar de edificio ya es no cambiar los compañeros, es algo muy importante, porque el profesorado va a cambiar, pero todo el entorno es el mismo. Entonces, la continuidad... a ver, hay un cambio, porque el cambio de etapa se nota. Aunque sea en el CEIPSO, el cambio de etapa se nota. La primaria y la secundaria son dos etapas diferentes.
que aunque conviva el mismo profesorado, las culturas distintas están ahí y se nota esas culturas distintas. Pero se suaviza muchísimo por lo que he dicho yo y lo que ha dicho José Manuel. Y que hila con lo siguiente, ¿no? Que Sergio, hay un proyecto, lo mencionaba también, un proyecto directivo único, ¿no? No son dos instituciones en un mismo espacio físico, sino hay un eje vertebrador. Entonces, Sí. como director de un CEIPSO, ¿no? ¿Cómo es ese proyecto educativo único? Yo lo veo en el mío y bueno, cuando hablas con compañeros, hay un aspecto que, por mucho que sean, fijaos, la organización de primaria siempre tiene un carácter más horizontal, mientras que la de primaria es más vertical, departamentos. ¿Qué pasa? Que llegamos a un CEIPSO y en muchas asignaturas hay un único profesor por esa asignatura, con lo cual la organización con el mismo se crean interdepartamentales. Los departamentos son de ámbito, el departamento de ciencias, de letras, de humanidades, el de orientación incluso, que al principio comenzaron los CEIPSOs originalmente con un departamento de orientación para todo el centro, lo cual le daba una continuidad desde infantil hasta secundaria, y el orientador, la orientadora que tenías estaba toda la etapa acompañando a los alumnos, que yo creo que eso era una ventaja, y esos departamentos se empieza, esa estructura tan rígida que hablamos de es mi asignatura, esto es lo mío, ahí es mucho más complicado. Yo pienso departamento de ciencias y tengo matemática, física y química, biología y geología, tecnología, educación física, todo más o menos. Entonces, se favorece una comunicación entre las distintas asignaturas, ya no es qué hay de lo mío. Ya no, o sea, que Dios mío, porque muchas veces en secundaria los institutos funcionan así, que van su departamento, se atomizan, que decía antes, se balcaniza el centro, cosa que en un CEIPSO eso es más difícil que suceda. Si hay una identidad más de grupo, a veces incluso más que departamentos, es de claustro, porque puede haber en el mejor de los casos 20, 25 docentes de secundaria en un centro de línea 2, ponemos. Pues eso hace que el proyecto educativo común sea más sencillo. Yo desde 3 años, los alumnos principalmente de secundaria, cursos altos, bajan, están viendo a los niños y hacen actividades con los niños de 3 años. No digo ya con los de sexto, que se prepara esa transición de la que hablábamos. Las familias de sexto tienen los documentos que comentabas, o sea, eso lo tenemos, o sea, aparte de que la comunidad nos pide que sea público, eso se hace, las familias saben. En nuestro caso, vamos, todos los que conozco son así, llegan a sexto y se prepara, hay una reunión y les dices cómo va a ser. Los profesores, cuando ha habido una continuidad, cosa que la comunidad también ha favorecido mediante comisiones de tipo especial para profesores que querían estar ahí, más en entornos, yo hablo por mí, pues un entorno rural, muy periférico, pues se le podía dar esa continuidad. Creo que se han hecho cosas bien para favorecer que se dé esa continuidad. Entonces, las familias saben lo que va a haber, luego cuando llegan y la manera, lo de transmitir la información, eso ayuda muchísimo a que el proyecto educativo sea un único de centro. Favorece que sea para el propio centro y para las personas que llegan, que muchas veces sí que hay rotación, en los centros nuevos, por ejemplo, que tienen todavía muy pocas horas. Hay que pensar no en este año, que yo recuerdo cuando yo llegué hablando de cultura de centro, que una persona de la dirección de área, yo no sabía, me dijeron, esto es un experimento que han hecho, os hablo del 2006, que no sabemos cómo saldrá. Y dije, bueno, pues malo será mi año de prácticas, que pase un año en un colegio, no sé cómo va, pero no os habéis equivocado, que esto empieza, que hay secundaria también. Y desde ese punto, o sea, en 20 años se avanzó muchísimo en la identificación, en el desarrollo de proyectos de centro que favorecen el que se perciba como una unidad, más allá de que los docentes primaria y secundaria cada uno tengan culturas distintas, organizativas, lo que antes apuntaba de que el tutor de primaria estaba entre 18 y 22 horas con sus alumnos, el de secundaria en el mejor de los casos, de lengua hasta 5 horas a la semana y si da una optativa 7, más la de tutoría en el mejor de los casos, pero puede ser la de plástica que está 2 horas. Entonces, quiero deciros que eso es trabajo, fijaos, yo, más allá de que, iba a decir por la parte que me toque, que el factor esencial en que se dinamice, en que haya proyectos de centro que sean, no digo modelos de éxito porque cada uno responde a las particularidades que tienen sus centros, es que haya un equipo directivo que lo dinamice y que lo lidere y que a partir de ahí se diga, mira, hay esta línea, se trabaja así y tengo unos objetivos claros. Lo que apuntabas antes de la mejora en los resultados en las áreas principalmente, quitando en matemáticas e inglés que decías que sí que se había una mejora en estos centros, yo lo veo con los nuestros. Inspección nos envía aunque va con 2 cursos de retraso, yo veo los resultados de mi centro comparados con los de la zona, con los públicos de la zona, con los de la dirección de área, con los de la Comunidad de Madrid, y tú ahí tienes una perspectiva, sobre todo cuando llevas, los equipos nuevos que han empezado este año llevan un año, pero cuando llevas 20, como en mi caso, pues tienes ya una visión bastante larga de cómo se consigue eso. Y la clave empieza, hay una parte que es arriba, el liderazgo, y a partir de ahí el implicar a tus equipos. Hablabas de la formación, claro, tenemos proyectos, la Comunidad de Madrid tiene proyectos de formación en centros, seminarios, grupo de trabajo, y todo eso yo siempre lo he visto desde que llegué, en el 2006, eran proyectos de centro, no había proyectos de primaria y de secundaria, había grupos específicos que sí que eran de primaria, pero si había un proyecto de taller de radio, Voces del Aula, que es un premio de la Comunidad de Madrid, participan desde infantil hasta secundaria.
un responsable. Entonces, hay maneras de conseguir esa identidad de un único proyecto educativo. Me gustaría, porque quiero abrir un poco la mesa al público, yo creo que es interesante, entonces voy a reducir las preguntas e ir un poco a lo mejor solo para un reto que comentábamos, ¿no? y cerrar contigo la infraestructura insuficiente, ¿no? La realidad de los CEIPs que se enfrentan a un problema de infraestructura. Eso es cierto, que muchas veces, ya sea de espacios, ya sea de materiales, pero muchas veces los nuevos centros que han surgido surgen también porque, y un aspecto el que nos condiciona a todos, es que muchas veces la natalidad está bajando, está descendiendo el número de alumnos, se ha descendido la ratio. Para muchos centros era una oportunidad para no perder líneas educativas, para poder tener alumnado. Sabemos lo que eso conlleva para un centro que se quede sin alumnos. Entonces, esa falta de espacios, que es la primera, con lo que cuentas, lo primero que te dicen, cuentas con esto para cualquier proyecto que pides, para los centros que han querido comenzar, pues sí que hay dificultades. Secundaria requiere un equipamiento específico. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos, crear un edificio nuevo y mandaron un aula de música nuevo, un laboratorio nuevo, un taller de tecnología nuevo, equipamiento de gimnasio. Fueron los primeros, os hablo del 2006, y claro, tenemos muchísimos materiales. Hablo por mi centro, a lo mejor no es la generalidad, pero en los centros de esa primera jornada sí que se les dotaba cuando llegaba al instituto de todos esos materiales. El esfuerzo que han realizado este año, que comentabas antes, de 4 millones de euros aproximadamente, o sea, sí que materiales ha habido. Muchas veces nos faltan los materiales, se trata de dotar de espacios, de facilidad de coordinación, con las plantillas también hacen un esfuerzo a la hora de... O sea, yo lo que veo en mi realidad, no, es decir, lo que he visto es que siempre me han dado esas facilidades. Ahora bien, lo tienes, eres responsable de que eso funcione, eso está claro. Entonces, en muchos momentos se apela también, pues bueno, a tirar del grupo, a ese liderazgo que te hablaba antes, porque para que funcione muchas veces los recursos pues no llegan. Entonces, que la realidad es la que tenemos. A mí llega un momento en que esto es lo que tenemos y con esto hay que tirar. Y si no quieres, pues bueno, pues hay muchos centros, muchos institutos, muchos colegios, si no estás de acuerdo con este modelo, pero la realidad que tienes, en mi caso, la de mi pueblo, es sacar adelante eso con lo que tienes. ¿Dificultades, carencias de recursos? Pues bueno, pues sabemos dónde estamos. Fenomenal. Entonces, no creo que puede ser un problema, y algunos compañeros igual me matan. Compañeros me refiero que dicen, yo estoy fatal, no tengo para hacer guardias, no tengo este equipamiento, no tengo... Digo, vale, yo la realidad que veo es que yo he pasado por esa etapa hace 15, 20 años y que es un proyecto a largo plazo. Lo que tienes ahora no te puede condicionar hasta el punto de decir, el modelo se echa a perder, se fracasa. No, vamos a ver a medio plazo dónde quiero llegar y cómo quiero estar. Y los recursos, mi experiencia es que han ido llegando de manera progresiva. También eso, o sea, hablamos de recursos, pero en un momento dado, cuando, claro, iba a decirlo, quien no llora no mama, ¿no? Y llorar es muy fácil. Pero hablamos de recursos de un centro de carencias. Cuando tú te metes en un proyecto de investigación educativa, te implicas, haces un proyecto, te lo dan. Tienes proyecto STEM, proyecto Voces del Aula, proyecto de innovación, todos los recursos que hay para, desde patios abiertos, el comedor. Quiero decir que hay recursos, yo percibo que hay, lo que percibo, y con los compañeros de alrededor lo mismo. Otra cosa es luego que, bueno, pues a veces es más fácil instalarse en la queja, en la resistencia al cambio, que muchas veces los docentes somos muy refractarios a ello, y te das cuenta de que eso tiene que ser, digamos, la materia prima con la que tú trabajas es la que tienes. Entonces, yo no veo tanta insuficiencia como, bueno, pues a lo mejor una falta de visión estratégica a medio y largo plazo para sacarlo adelante. Justo. Creo que es, y no por poner la responsabilidad, ¿no?, sino la oportunidad justo de los equipos directivos de cómo afrontar el proyecto y el reto, ¿no? Y no son ellos, sí, a lo mejor si hay menos recursos, no es su responsabilidad, ¿no?, pero sí que tienen la oportunidad de afrontarlo de una manera que ocurra. Queríamos mencionar también la falta de estabilidad del profesorado, pero ha salido la tensión entre los cuerpos de primaria y secundaria también que ha salido. Entonces yo creo que ya, o sea, cerrar preguntándose a cada uno en medio minuto, ¿no?, una pregunta y abrimos las para poder cerrar puntuales a las 8. Y es, con la realidad, con lo que sabemos hoy, con la realidad que tenemos hoy, ¿creéis que los centros integrados son una pieza marginal para contextos solución rural, una alternativa más dentro de la red o un modelo hacia el que debería tender el sistema público general? Entonces, si en 15 segundos me contestáis, abrimos las preguntas. Yo voy a hacer ahora muy cortito. Creo que nacieron como una respuesta a esas necesidades más de ámbito rural en las cuales no había suficiente alumnado para poner en marcha una sección o un instituto, pero que luego la experiencia puede ser extrapolable a otros contextos educativos y puede ser una respuesta válida, en mi opinión. Entonces, en muchas comunidades autónomas tiene un carácter excepcional, pero si la pregunta es, ¿a mí qué me gustaría? Una alternativa más de la red. Gracias. José Manuel. Sí, yo comparto la opinión de Mercedes. Yo creo que hay suficiente, ¿verdad?, potencia en el modelo, ¿verdad?,
potencia de intervención educativa como para que se plantee no como una excepcionalidad. Por lo tanto, esa perspectiva, ¿no?, de una ampliación me parece saludable. Otra cosa es que naturalmente haya que tener en cuenta estos aspectos a los que nos hemos referido, como a la dotación de las infraestructuras, la formación del profesorado, la estabilidad de los equipos docentes, el desarrollo normativo. Son aspectos que tienen que dar fortaleza a un modelo que yo creo que se ha acreditado como extraordinariamente valioso. Bien, gracias. Y Marc, para cerrar. Alternativa, para mí clara, pero en algunos casos debe priorizarse este modelo, especialmente, por ejemplo, en zonas de alta complejidad o en zonas rurales, por ejemplo, hablo en el caso catalán. Para mí es muy claro, haciendo énfasis también en estos aspectos de estabilidad del docente, fomentar un liderazgo pedagógico, porque esto también ayuda a los resultados, y se ha visto. Millones de gracias. Pues muchísimas gracias a todos y abrimos un poco la ronda de preguntas, que seguro que habrá más de una por allí al final. Creo que están levantando allí varios. Nos han pedido ser súper puntuales, tenemos 10 minutos, con lo cual os pido preguntas concretas y respuestas concretas. Llegamos y vamos a las 8. Sí, vamos a ver, yo creo que me parece que la foto dice un poco, ¿no? Un salto, se va a pegar un batacazo al niño. Yo creo que los institutos son sitios amables, no hay profesores chungos, ¿me entiendes? Creo que las transiciones se hacen bien, hay mucha mejora en el profesorado de secundaria, de formación, se puede mejorar mucho el modelo. A mí me parece muy positivo el modelo de instituto a escuela, me parece un modelo muy positivo, pero me preocupa la transición en la mayoría de los centros, que no van a ser centros integrados ahora mismo, y en un futuro a medio y largo plazo no van a serlo, ¿no? Entonces, creo que lo que se está haciendo ahora con los 52 falsos CEIPSOS, porque se dice que van a ser solamente primero y segundo, y eso incumple el 111.5, que dice que la etapa tiene que ser entera. Se está haciendo con profesorado interino, sin ninguna plaza, y en los CEIPSOS actuales igual, sin ninguna plaza orgánica, sin las infraestructuras que exige el Real Decreto 132/2010, sin ellas, ni en los CEIPSOS, no valen 4 millones en el presupuesto de la Consejería. Tiene que haber los millones necesarios para construir todo el equipamiento que pone el 132, que no se cubren con 4 millones ni en el presupuesto del 26, que dice que lo harán los ayuntamientos. Los ayuntamientos no tienen esa competencia. Creo que el modelo en el que se está haciendo la solución a esta transición desde la Comunidad de Madrid es un modelo falso que va a generar muchos problemas, no va a solucionar ninguno de los que hay una mejora evidente, y por tanto hay que denunciar esa falsa solución que se está arbitrando. Sí que yo creo que puntualizar que en el estudio sabíamos que esto podía generar esta discusión. En el estudio, cuando se planteó este modelo de CEIPSO, no estaba implementado todavía en la Comunidad de Madrid, pertenecía al curso 24-25 y no se ha abordado dentro del estudio porque no existía esta realidad en la Comunidad de Madrid. Sí, no sé si alguien quiere hacer mención o sí. Sí, muy brevemente. Yo creo que sin duda hace falta una evaluación que todavía no ha habido ocasión de hacer de la implantación del modelo. Respecto de esa limitación a la que se refería el interviniente, de que se implante, ¿verdad?, en 2 cursos en el primer ciclo, primero hay que decir que no es una situación exclusiva de la Comunidad de Madrid. Hay comunidades autónomas donde esto se produce. Y desde el punto de vista legal, ¿no?, del apoyo normativo, lo que establece el artículo 111.5 de la LOE es la posibilidad de que se agrupen enseñanzas de manera distinta a las habituales, ¿verdad?, y que las administraciones educativas podrán denominar los centros que adapten estos estudios. Yo creo que este artículo 111.5 de la LOE es distinto de lo que plantea el decreto 132 de 2010 de requisitos mínimos, que se refiere no a centros, ¿verdad?, integrados, o sea, no a centros que tienen esa peculiaridad de haber integrado 2 etapas, sino que
En centros de secundaria, sí, en centros de secundaria tiene que impartirse los 4 cursos de la etapa. Es decir, la singularidad del 111.5 yo creo que no coincide con lo que plantea el artículo 20.2 del decreto de enseñanzas mínimas. En todo caso, sin duda, la sostenibilidad y la eficacia de un modelo tiene que ir acompañado de los recursos necesarios, sin duda. Y luego, yo creo que hay que ser también cautos y esperar a que el modelo pueda evaluarse. Por el momento, me parece que hay un grado de satisfacción razonable en algunos colectivos de la comunidad educativa. Yo diría que lo sensato es esperar y poder evaluar los resultados. Gracias, José Manuel. ¿Había otra pregunta? Yo quiero decir, sí, perdón. Con permiso, Sí. yo quiero decir al interviniente que estoy de acuerdo con él, que hay institutos que trabajan muy bien la transición, es decir, pero muy bien. La transición no tiene por qué trabajarse mejor o hacerse mejor en un CEIPSO que en un IES. Lo importante es que haya coordinación entre el centro de primaria y el centro de secundaria. Y hay institutos que no son CEISOs que trabajan, que tienen muy buenas prácticas en la transición. O sea, y en eso quería... Sin duda. Mil gracias, Mercedes. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería comentar varias cosas en relación con esto último. Si tenemos que esperar a la evaluación, entiendo que esto se basaba sobre evidencias, porque nos han estado comentando que ya había evidencias de su eficacia o de su conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, igual hay que esperar a la evaluación y está bien, pero pensábamos que nos basábamos en unas evidencias científicas o mínimamente científicas anteriores. En cualquier caso, yo he echado de menos que hubiera en el debate y en la representación también profesores o miembros de equipos directivos que dieran un poco desde la perspectiva también de la secundaria, porque me parece que el peso se ha puesto muy en los CEIPSOs y en la primaria y creo que hay que ver también esas referencias. Quería aclarar también que nosotros, por supuesto, que nos consideramos educadores y que progresivamente, desde las primeras etapas a las últimas, cada vez la especialización es mayor, lo cual es algo positivo y conveniente y el propio sistema así lo favorece, pero también somos educadores y pensamos, por supuesto, en la formación integral del alumno y en todo su desarrollo. Y eso en secundaria está muy presente, no está solo presente en primaria. Incluso yo diría que en la universidad también me consta que es algo que está presente. Lógicamente en todo el sistema educativo, porque tratamos con personas y con futuros ciudadanos y esto es fundamental. En todo lo que habéis comentado en relación con la continuidad de la etapa, quería que se tomara conciencia también de que la ESO es una etapa y la secundaria es una etapa. Entonces, todo el tema de proyectos, de seguimiento del alumnado, de conocerlos, de los orientadores, el trabajo que hacen con ellos, todo eso está presente también en la secundaria. Entonces, dices, se rompe en primaria, se rompe relativamente porque efectivamente la transición también se trabaja y en muchos centros se trabaja, como bien ha reconocido, perdona, no recuerdo ahora tu nombre, pero es verdad que se trabaja y lo trabajamos, ¿vale? Pero la secundaria es una etapa, la primaria son 6 años, la secundaria son 6 años. Esa etapa es fundamental y hay un seguimiento también de toda esa etapa y de conocer al alumnado y de acompañarle en todo su desarrollo. Y eso es súper importante también. Entonces, si estamos hablando de dar continuidad, bueno, ¿dónde vamos a romper? Habrá que pensar por qué rompemos, entre comillas, aquí o más adelante. Pero eso es lo que hay que plantearse, porque todos esos argumentos que habéis dicho los podemos aplicar exactamente igual en toda la secundaria. Y luego, cuestiones logísticas y de recursos que obviamente son fundamentales. Yo, además de ser profesora, formo parte desde hace ya 10 años del equipo directivo, he estado como jefa de estudios y ahora estoy como secretaria, es decir, que tengo bastante una perspectiva también de lo que son los recursos materiales, aparte de toda la gestión docente.
y es súper importante, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta también. Pero para eso también se puede habilitar, no necesariamente hay que continuar en el colegio. Tenemos espacios en los institutos. A lo mejor hay que establecer puentes, a lo mejor hay que trabajar los ámbitos, por ejemplo, hacer un curso de transición de ámbitos en primero de eso, favorecer al profesorado para que eso le motive y le incentive en cuanto a formación o en cuanto a un complemento salarial o otros incentivos que puede haber para establecer esos puentes. La colaboración entre los colegios y los institutos, por ejemplo, nuestros alumnos pueden ir al comedor escolar si así lo solicitan, tenemos un acuerdo. Es decir, no necesariamente el modelo pasa por que se queden en los colegios, y estoy de acuerdo con el compañero, en que se está haciendo en primero y segundo. Nos cargamos la ESO. O sea, la colaboración y los proyectos de primero a cuarto de ESO, que son muchos, e incluso con la continuidad en bachillerato, la estamos rompiendo. A lo mejor favorecemos la continuidad en una etapa, en la primaria, pero nos estamos cargando la continuidad en secundaria. Y ya, sin entrar en todos los problemas logísticos de horarios y demás, el sistema educativo hace 35 años cambió su estructura y ahora no tenemos esa estructura. Y queremos devolver a lo que fue en un pasado cuando ahora tenemos otra estructura. Entonces, a lo mejor tenemos que pensar sobre la estructura que tenemos en este momento, qué mejoras podemos hacer. Porque, insisto, muchos de los argumentos que habéis dado los podríamos aplicar ahora para lo que se va a romper en secundaria. Y se está rompiendo ya en muchos centros. Sí. Muchas gracias. Mil gracias. Hemos agotado el tiempo. Querría solo mencionar rapidísimo para responder un poco. Sergio es profesor de secundaria, es director de un CEIPSO de secundaria. Fue uno de los motivos, participó en las encuestas, o sea, en las entrevistas por los que le propusimos venir, porque no solo tenía la voz de primaria, sino que participaba como director y profesor de secundaria. Creo que también se ha planteado que la necesidad de una normativa que regule la transición no es exclusiva para los CEIPSO, también para los institutos. Por supuesto, la transición, comentábamos que no es neutra, es buena para muchos alumnos y necesaria, ¿no? Entonces, no significa que el paso del CEIP al IES sea malo por sistema. Significa si a lo mejor en determinados grupos de alumnados o en determinadas realidades o puede ser un modelo, una alternativa más. Y también yo creo que sí, bueno, o sea, por algunas de las cosas que se han mencionado. Lamentablemente vamos a cerrar porque una cosa que me han pedido es ser cuadriculados con el tiempo. Entonces, dar millones de gracias a todos los asistentes. Confiamos que este sea el principio de una conversación mucho más larga y de poder contar con todos nosotros para tenerla juntos. Así que muchísimas gracias. Gracias.